Señal directa. Vamos ahora a la línea telefónica. Como todos los lunes, ya está el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. El gusto es mío. Buenos días, Belén, y un muy buen inicio de semana para todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Quiero referirme a la salida de Víctor Castillo a los 5 días de haber sido nombrado como director de cultura del Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Guadalajara. Víctor Castillo fue cesado a los 5 días, lo dije, haber tomado apenas posesión, no creo que ni tomaba en forma posesión. Víctor Castillo es un actor, dramaturgo, es un director teatral y toda su vida ha sido un promotor cultural de tiempo completo. Lo que llama la atención aquí de la salida de Víctor Castillo es que obviamente a los 5 días esta no se dio por alguna falla o no salió por errores cometidos en el ejercicio de su función, sino por un capricho del gobernador electo directamente, debido a unas declaraciones que hizo a un medio periodístico de Guadalajara, en donde critica al festival Sucede, sobre todo critica los altos costos de la inauguración de este festival. Sin embargo, él estaba dispuesto a continuar con realizar y promover el festival Sucede. Pero la crítica al alto costo de la inauguración de este festival, pues no le gustó al gobernador electo, quien en un acto de autoridad vertical y que también representa una fuerte sumisión de la autoridad municipal al nuevo gobierno, pues decidió que saliera el recién nombrado funcionario. Esto, entre paréntesis, también este tipo de acciones pues es muy grave porque también se da en el mismo contexto de la exhortación que le hace al gobernador electo la Asociación Mexicana para el Derecho a la Información, en donde pues le exhorta a tratar mejor a los periodistas, a no portarse autoritario con el periodismo como lo ha sido hasta ahora. Víctor Castillo lo que hizo, y también pues es preocupante la respuesta a su acto, lo único que hizo fue usar su libertad de expresión para hacer una crítica desde una administración que está entrando, y es una crítica a la otra administración saliente, o en todo caso usó esa libertad de expresión para hacer una autocrítica, también una autocrítica como parte de un proyecto político que está teniendo cierta continuidad, como ya lo dijo de manera muy salamera el actual presidente municipal de Guadalajara, en donde dice que él va a seguir dando continuidad. Pues por este tipo de actos se ve que no solamente va a seguir dando continuidad al proyecto en Guadalajara, sino que va a solicitar autorización al gobernador electo o al equipo del gobernador electo para hacer lo que él crea que tiene que hacer en Guadalajara. Por donde se le vea, el acto es un acto de autoritarismo, es un acto de ese autoritarismo vertical, impositivo, simple y sencillamente por caprichos, por molestia, frente a lo que un subalterno hace. No hay una crítica a la función, no demostró incapacidad en alguna al momento de realizar algo que le hubieran encomendado, sino que simple y sencillamente Víctor Castillo se atrevió a criticar una acción que es muy querida por el gobernador electo. Sin embargo, esto nos representa, es un ejemplo porque es la política impuesta desde el miedo y desde la amenaza. Yo quiero pensar ahora qué estarán pensando los artistas, los pintores, dramaturgos, todos los que trabajan de alguna manera en el terreno del arte en Guadalajara, pues se la van a pensar 2 veces antes de criticar al gobierno actual, sea municipal o sea del Estado, porque lo que hicieron con Víctor fue como un ejemplo para que los
demás vieran que este gobierno no va a tolerar absolutamente ninguna crítica, venga de donde venga. Y como todos sabemos, por lo general, los artistas en Jalisco, pues en buena medida están a expensas de los proyectos culturales de los estados y de los municipios, que es lo mismo con el festival Sucede. En el festival Sucede una gran cantidad de artistas presentan sus proyectos, sin embargo, de esos proyectos solamente se selecciona, no sé, 5, 10, 15% de esos proyectos, una cantidad mínima. Y hay una tremenda opacidad en la selección de estos proyectos. Nadie sabe quién los selecciona, o más bien nadie sabe qué métodos se usan para seleccionar ese proyecto. Obviamente queda por ahí la posibilidad de que estos proyectos sean seleccionados por directamente amigos de los políticos o por los mismos políticos en turno. Entonces, ningún artista se va a animar a hacer ningún tipo de crítica a las políticas culturales del ayuntamiento o del gobierno del estado, pues por temor a que sus proyectos nunca sean seleccionados. Por otra parte, también tenemos un enorme dispendio, efectivamente, no solo en la inauguración del Festival Sucede, sino también en el proyecto de arte público, que ya lo señalamos aquí en alguna ocasión. Es un proyecto costoso, es un proyecto completamente superfluo y es un proyecto cuyas obras se entregaron sin licitación a amigos personales del actual gobernador electo. Entonces, por donde quiera que se le vea, la crítica de Víctor es muy acertada y debió haberse considerado más como una autocrítica que podría mejorar los trabajos de las políticas culturales del municipio y del gobierno del estado. Por otro lado, y nada más como una referencia también a estas inequidades que se dan en estas decisiones, pues a muchísimos artistas que participaron en el Festival Sucede, en los dos anteriores, no se les ha pagado sencillamente. Todavía se les deben, hay adeudos al pago de honorarios de muchos de estos artistas. Quiero decir también que la cultura o las políticas culturales en Guadalajara y en el estado de Jalisco deben considerar necesariamente el problema de la violencia. El problema de la violencia no se puede obviar. Como todos sabemos, la violencia impone formas culturales frente al vacío precisamente de formas culturales tradicionales o auténticas. La violencia impone estas formas culturales y nos lleva pues justamente a reproducir la violencia en todos los espacios, porque la violencia, esta cultura de la violencia llena justamente los espacios dejados por la cultura del arte, la cultura de la creación, y obviamente pues quien ocupa esos espacios automáticamente es la violencia en contra de las mujeres, la violencia intrafamiliar, la violencia en contra de los niños, porque se ve como formas de manifestación culturales normales que todo mundo tiene acceso. Entonces, hablar en Guadalajara o de Guadalajara como una capital cultural o pretender hacer de ella una capital cultural sin considerar directamente a Guadalajara como una ciudad violenta y poco amable, pues suena inclusive hasta cínico. En Guadalajara circulan trailers, en Guadalajara hay narcofosas y en Guadalajara no se está atendiendo el problema de la cultura de una manera de tipo democrático. Las políticas culturales en Guadalajara, en el estado, hasta ahora han sido un elemento creador de desigualdad. Han sido un reproductor de desigualdades en la sociedad, y las políticas culturales han profundizado estas desigualdades. La columna vertebral de una sociedad no es un asunto privado, no es un asunto del palacio entre sus cortesanos. La salida de Víctor sienta un mal precedente para la democracia y yo creo que tendría que reponérsele en su cargo, tendría que volver a invitársele a colaborar como director de cultura de Guadalajara, porque su salida pues simple y sencillamente fue un acto vertical de autoritarismo que no le conviene a Guadalajara en estos momentos, menos en un sector tan débil
como es la cultura. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, y bueno, si bien es cierto que la cultura para muchos pues podría ser un tema subjetivo, me parece que hay parámetros mínimos que tendrían que cubrirse cuando se trata sobre todo de cómo se aborda desde las políticas públicas. Yo creo que una de la situación en la que estamos de violencia, de una creciente violencia y de la asimilación o normalización de las sociedades de esa violencia responde precisamente a un enorme vacío cultural que existe en las sociedades. Y ese vacío cultural no se hizo así por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por la falta de políticas culturales del Estado y de los mismos municipios. Siempre se ha considerado a la cultura como algo adjetivo, a la cultura que nosotros producimos y que hay que llevar a los otros. Por eso también se habla de extensión de la cultura o de difusión de la cultura. Pero no, la cultura es algo vivo que está en las colonias, está en los pueblos, está pues al interior mismo de las familias, y sobre eso es lo que hay que trabajar. Sin embargo, si lo vemos presupuestalmente, vemos que es una de las áreas más castigadas, y cuando hay presupuesto, como sucedió en el trienio del municipio de Guadalajara, en el trienio pasado en el municipio de Guadalajara, pues este presupuesto se va a obras suntuosas de amigos. Entonces, el descuido de la cultura es un descuido social que le permite a la violencia penetrar en todos los rincones pues hasta de nuestras casas, ¿no? Con la violencia intrafamiliar, como lo están señalando ahora. Claro. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un placer escucharlo. Al contrario, un gran abrazo. Buen día. Muchas gracias, doctor Roberto Castellán. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más información. Regresamos con Señal Informativa Emisión Matutina. Este es un noticiero que nos permite estar actualizados con los acontecimientos más importantes que ocurren más allá de nuestras fronteras. La información de agencias noticiosas nacionales e internacionales, además de analistas que nos ayudan a comprender la realidad en un contexto internacional. Señal Global. Esta semana en Para Tomarlo en Cuenta, la producción de alimentos en el mundo atraviesa un momento crucial. Los daños colaterales que ha traído consigo el uso de agroquímicos tóxicos exigen un cambio de paradigma en la forma en que concebimos la agricultura contemporánea. El tema de esta semana Para Tomarlo en Cuenta. Como parte de nuestra audiencia, tú tienes derechos, y la Defensoría de las Audiencias es la figura que te ayudará a que tu voz se escuche. Canal 44, Radio UDG y 44 Noticias ya cuentan con un defensor de las audiencias. Participa a través de las redes sociales o escríbenos un correo. También puedes enviarnos un mensaje a nuestro correo de voz marcando la opción número 3. Ahora nosotros te queremos escuchar. Para nuestra desgracia, tenemos en Jalisco el río más contaminado de México. Se trata del río Santiago, una auténtica cloaca. Es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Me acompaña el diputado local de Movimiento Ciudadano, Alberto Casas, el investigador de la UDG, Antonio Gómez Reina, un aguerrido ambientalista, don Manuel Villagómez, y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fernando Zambrano. El río Santiago, una cloaca ignorada. El tema esta semana aquí en Ruta 44. Regresamos con Señal Informativa Emisión Matutina.